Hay historias que la gente de Oaxaca solo cuenta cuando las luces se apagan, cuando el humo de la cocina se mezcla con la neblina y el olor de los tamales aún flota tibio en la calle. Dicen que, si escuchas con atención, en el grito de tamales calientes, cada mañana, todavía puede oírse la voz de dos mujeres que murieron hace más de un siglo. Y si algún día comes tamales y sientes un sabor salado extraño en la lengua, no los tragues enseguida. Puede que sea Oaxaca contándote esta historia. Era el año 1874. Oaxaca, México. La estación seca se había prolongado tanto que convirtió la tierra fértil en un mar de polvo gris. La enfermedad y el hambre se propagaban más rápido que el viento. Los ancianos caían muertos junto al pozo. Los niños lloraban hasta quedar sin voz porque la leche de sus madres se había secado. El hambre tiene olor. Ese olor era una mezcla de humo, sudor y carne quemada, un olor que hacía imposible distinguir entre la vida y la muerte. En una pequeña casa al borde del Callejón del Muerto, el Callejón de los Muertos, vivían dos hermanas, las Concha, junto a su madre. La gente las llamaba Concha la Grande y Concha la Chica, la mayor y la menor. Ambas jóvenes, de ojos profundos y cabello largo atado a la prisa, vestían siempre de negro como viudas, aunque jamás se habían casado. Su madre, Jacinta, enfermó gravemente por el hambre. 3 días seguidos ya no podía hablar, solo exhalaba un aliento frío. Y una mañana, murió. Nadie acudió a ayudarlas. Nadie tenía fuerzas para llorar con nadie. Las dos hermanas velaron el cuerpo de su madre toda la noche. A la mañana siguiente, Concha la Grande tomó el cuchillo de cocina y le dijo suavemente a su hermana: «No dejaremos que se vaya en vano». Nadie supo exactamente qué ocurrió en aquella casa. Pero al amanecer, el humo salió de la chimenea, y un olor se extendió por todo el callejón. Un olor delicioso. Olor a carne, a especias y a masa de maíz cocida. Un olor que hacía detenerse a los transeúntes para aspirar hondo. 3 días después, apareció un puesto de tamales al inicio del Callejón del Muerto. Un cartel de madera tosca, escrito con carbón negro, decía: Tamal caliente, un real. 2 mujeres vestidas de negro estaban detrás de una gran olla. El aroma se esparcía en oleadas, espeso y dulce, como el olor de unos pulmones aún tibios. Oaxaca era pobre en aquellos tiempos, pero los tamales eran baratos. La gente se agolpaba para comprarlos. Todos decían: «Nunca he probado algo tan delicioso». La carne era suave, dulce, sabrosa, la grasa se derretía en la lengua sin dejar olor. Un platillo que hacía olvidar, por un momento, el hambre. Así, las dos hermanas se convirtieron en las salvadoras del barrio pobre. Vendían desde el amanecer hasta la noche, y nunca se les acababa la mercancía. La gente las llamaba las hermanas Concha, las dos mujeres que sabían hacer milagros, que convertían el sufrimiento en felicidad. Pero Petrona, la lavandera del comerciante don Ezequiel, no creía en milagros. Había sentido ese olor en otro lugar, no era el de las especias. Era un olor metálico, con un dejo de hierro. El olor de la sangre. Las noches en Oaxaca eran extrañamente silenciosas. Los pasos resonaban lejos, los ladridos de los perros sonaban como sollozos humanos. En el Callejón del Muerto, la luz del quinqué en la casa de las Concha parpadeaba. Petrona había pasado por allí y escuchado el sonido del cuchillo contra la tabla, el agua hirviendo, y un olor tan fuerte a carne que casi la ahogaba. Una vez, incluso oyó un gemido, bajo, ahogado, como si alguien tuviera un trapo en la boca. La gente se reía cuando ella lo contaba. Decían que Petrona era supersticiosa, que el hambre la hacía imaginar cosas. Pero Petrona lo sabía, el olor de la sangre no engaña a quien ha lavado la ropa de los muertos. En marzo de aquel año, Oaxaca cayó en su peor momento. En el mercado ya no había carne. La gente hacía fila para comprar maíz seco. Solo el puesto de tamales de las hermanas Concha seguía lleno. Cada mañana, el humo se elevaba de la olla de cobre, cubriendo todo el callejón. Las filas de clientes eran largas. Algunos venían desde otras regiones solo para comerlos. No sabían que cada noche había una luz tenue en aquella casa. Y cada vez que esa luz se apagaba, al amanecer había nuevos tamales, más aromáticos, más grasosos, más deliciosos que el día anterior. Una mañana, mientras Petrona lavaba ropa junto al pozo, escuchó el grito familiar. Tamal caliente. Tamal con carne fresca. Tamal caliente. Tamal con carne fresca. La frase carne fresca la hizo estremecer. ¿De dónde salía carne fresca en medio de la hambruna? Siguió con la mirada a las dos mujeres que se alejaban por el callejón, sus vestidos negros ondeando, las manos cargando una olla plateada.
Un pensamiento le cruzó por la mente, difuso y terrible. Están cocinando a alguien. Esa noche, sin luna, Petrona decidió seguirlas. Cuando las hermanas regresaban a casa con las cestas vacías, ella las siguió en silencio. La puerta estaba entreabierta, una franja de luz amarilla se escapaba. Miró por la rendija, el corazón latiendo como un tambor. Lo que vio la dejó petrificada. Sobre la mesa de madera había un cuerpo de mujer anciana, la espalda desnuda, el cabello canoso, la piel curtida. Las dos hermanas le arrancaban la piel del brazo mientras murmuraban oraciones. El olor a grasa y el humo de aceite se mezclaban con el crujir de los huesos. La carne era cortada en trozos, mezclada con chile, cebolla y masa de maíz. El chisporroteo sonaba como el susurro de los muertos hambrientos. Petrona quiso gritar, pero la garganta se le cerró. Retrocedió, golpeó la pared y tiró el balde de metal. El ruido seco resonó en la noche. Dentro, los cuchillos se detuvieron. Dos rostros se giraron hacia ella, pálidos, con ojos brillantes como los de un gato. La puerta se abrió de golpe. Corrió. Pisadas detrás de ella, respiraciones pesadas, el olor del chile ardiente siguiéndola. Corrió hasta caer frente a la puerta de la iglesia y se desmayó. A la mañana siguiente, Petrona despertó en una cama, empapada en sudor. A su lado estaban el padre y el alcalde Eulogio Sánchez. Ella les contó todo, cada detalle. Nadie la creyó, pero su mirada bastó para que fueran a investigar. Fueron juntos hasta la casa del final del callejón. La puerta estaba cerrada con llave. La rompieron. El hedor era tan fuerte que nadie podía respirar. En la oscuridad de la habitación, ganchos de hierro sostenían trozos de carne roja, algunos aún goteando. Sobre la mesa había cuchillos, morteros y hojas de maíz ya envueltas, con el relleno aún crudo. En un rincón encontraron un baúl. Al abrirlo, había fragmentos de huesos, pequeños, limpios, cortados con precisión. Entre los huesos, un chal de lana que había pertenecido a su madre. Concha la Grande permaneció inmóvil, sin resistirse. Solo sonrió y dijo: «Se los dije, no dejaríamos que madre se fuera en vano». Petrona cayó de rodillas y lloró. Eulogio Sánchez ordenó arrestarlas. Las dos hermanas fueron atadas y llevadas por la calle. La gente salió a mirar. Nadie habló. En el vestido de Concha la chica aún había manchas de masa blanca. Al pasar junto al puesto de venta, vieron que en la olla de cobre quedaban algunos tamales. Un soldado los abrió. El aroma salió en una oleada. Vomitaron al instante. Años después, se decía que, aunque la casa fue quemada, el humo de los tamales aún flotaba alrededor del callejón del muerto cada vez que llovía. Y si alguien escucha el grito de tamales en la noche, aconsejan no salir. Porque quizá, Oaxaca tiene hambre otra vez. Si alguna vez comes tamales en Oaxaca, mastícalos despacio y escucha el crujir dentro de la masa. Quizás no sea el sonido de las hojas de plátano, sino los huesos de alguien contándote su historia. Después de la noche en que Petrona vio la noticia, la ciudad de Oaxaca no durmió. La lluvia caía sin cesar, como si intentara ocultar algo. Los techos ennegrecidos, las calles empedradas y húmedas reflejaban la luz de las lámparas de aceite que salían de las ventanas. Todos se encerraron en sus casas, pero nadie pudo dormir. Tenían miedo, no de las dos mujeres que habían sido arrestadas, sino del hambre dentro de sí mismos, ese hambre que los había hecho hacer fila durante años para comprar aquellos tamales tan fragantes. Al amanecer, los soldados sacaron a las hermanas Concha del callejón del muerto. El viento les despeinaba el cabello, sus faldas estaban cubiertas de barro. Nadie en la multitud se atrevía a mirarlas de frente. La gente se tapaba la boca, como si temieran que con solo respirar pudieran tragar el olor de la culpa. Cuentan que, cuando la ataron, Concha la Grande levantó la cabeza hacia el cielo lluvioso y murmuró: «La lluvia limpiará el olor». Nadie entendió aquellas palabras, pero todos se estremecieron. La prisión junto al río se convirtió en el lugar donde encerraron a las dos almas que la ciudad entera no sabía si odiar o temer. Los jóvenes guardias se negaban a hacer turno de noche. Decían que escuchaban el sonido de cuchillos golpeando y olían carne asada que salía por la pequeña ventana. Uno juró que, en el viento nocturno, oía un canto suave, constante, como una nana, y cada vez que le escuchaba, el estómago le rugía de hambre. El lunes por la mañana llegó el alcalde Eulogio Sánchez. Era un hombre práctico, duro, que creía más en la ley que en Dios. Pero al entrar en la celda húmeda, sintió que alguien lo observaba desde la oscuridad.
Las dos mujeres estaban sentadas una junto a la otra, hombro con hombro, con los ojos abiertos y brillantes de una manera inquietante. ¿Saben de qué se les acusa?, preguntó Eulogio. Concha la Grande asintió levemente. Claro. Del crimen de sobrevivir. Ustedes mataron gente, dijo él, apretando los dientes. No, respondió ella con calma. Solo cocinamos. La gente moría de hambre. Solo aprovechamos los cuerpos que Dios había abandonado. A Eulogio se le heló la sangre. No te atrevas a mencionar a Dios aquí. Ella sonrió, los labios secos y agrietados. Señor, fue Dios quien nos enseñó, el pan es la vida. Solo que nosotras no teníamos pan. La chica, la hermana menor, soltó una risita. ¿Alguna vez ha probado nuestros tamales, señor? La pregunta lo dejó sin habla. Sí, los había probado. Los había elogiado. Incluso había comprado más para su esposa y sus hijos. De repente, aquel sabor regresó, picante, dulce, graso, con el aroma del chile asado y la carne. Tragó en seco y gritó: «¡Cállense!». Pero ellas no callaron. Empezaron a contar. Contaron sobre el año 1873, el año en que la hambruna arrasó Oaxaca, cuando el maíz se pudría en los graneros, los muertos yacían en las calles cubiertos de moscas. Hablaron de su madre, tan delgada que las costillas sobresalían de la piel, muerta y aún con las manos apretadas a las de sus hijas. Y hablaron de la primera noche que cocinaron carne. Ella murió, pero se quedó con nosotras. La cocinamos con agua, chile y lágrimas. Comimos, y por primera vez sentimos calor. El secretario que tomaba nota vomitó, mientras Eulogio quedó inmóvil. ¿Y después?, preguntó él. La gente vino, susurró la Grande. La gente llegó, olió el aroma, pidió comprar. Nosotras no dijimos nada. Solo vendimos. Y ellos comieron con gusto. Su voz era uniforme, sin odio ni orgullo, solo con un cansancio infinito. ¿Lo ve, señor?, dijo mirándolo fijamente. Nosotras no creamos el mal. Solo lo cocinamos, para que todos pudieran digerirlo. Eulogio, temblando, tomó su cuaderno. Lévance-la. Antes de que la arrastraran fuera de la celda, Concha la Grande murmuró, su voz como un suspiro. El hambre no mata a nadie, señor. Solo nos recuerda que aún queda algo de bestia en nosotros. La noticia se esparció como un viento envenenado. La gente empezó a sospechar unos de otros. A quienes alguna vez comieron sus tamales, se les llamó caníbales. Algunos ayunaron durante una semana, otros vomitaron sangre, asqueados de sí mismos. Pero el olor seguía allí, el dulce y denso aroma de la masa de maíz y la grasa, flotando por cada callejón. Los niños decían que, cuando el viento soplaba, escuchaban un pregón lejano. Tamal caliente. Tamal de amor. La voz era suave, melódica, dulce como un arrullo, pero si se escuchaba bien, sonaba ahogada. El sacerdote de la iglesia Santo Domingo realizó una misa para purificar toda la ciudad. Roció agua bendita y recitó oraciones, su voz temblando entre las campanas. Pero cuando el agua cayó al suelo de piedra, comenzó a salir humo. El olor a carne asada llenó la iglesia. Una mujer gritó: «Oigo hervir la olla», y cayó al suelo, con sangre brotando de su boca. Desde aquel día, nadie volvió a la iglesia. La gente decía que incluso Dios se había cegado por aquel olor. La tercera noche, los guardias se relevaban sin parar. Los que hacían el turno nocturno soñaban que comían. Algunos decían que en sueños veían a Concha la Grande frente a ellos, sirviéndoles trozos de carne. Despertaban empapados en sudor, el estómago retorcido, los labios cubiertos de masa blanca. Un soldado desapareció. En su habitación solo quedó un vaso con agua turbia y un mechón de cabello enrollado en su mano. La gente susurraba. Siguen cocinando. El juicio comenzó la mañana del cuarto día. Seguía lloviendo, pero la multitud en la plaza del Zócalo era más grande que nunca. Todos querían ver con sus propios ojos cómo castigaban a las dos brujas. Pero al verlas, nadie se atrevió a hablar. No parecían demonios. Solo eran dos mujeres delgadas, vestidas de negro, con el cabello enmarañado, ojos hundidos, rostros pálidos por el insomnio. El juez, con voz temblorosa, leyó la acusación. Al llegar a la línea asesinato múltiple y profanación de cadáveres, una ráfaga de viento hizo volar los papeles. Una hoja cayó sobre una lámpara de aceite, ardiendo con una llama brillante. El silencio cubrió la plaza. ¿Tienen algo que decir antes de morir?, preguntó el juez.
Concha la Grande levantó la cabeza. Sus ojos reflejaban el fuego. Ninguno de ustedes es inocente, dijo. Solo hicimos lo que todos pensaron en aquellas noches de hambre. Ustedes comieron tamales, los elogiaron, pagaron por ellos. El mal no comenzó con nosotras. Ya vivía en sus entrañas desde hace mucho. Se detuvo, sonrió. Al menos, nosotras logramos que la gente comiera hasta saciarse. La chica soltó una carcajada, tan clara que heló la sangre. Disfruten sus tamales. Porque ahora ustedes también han comido carne humana. El juez dio la señal. Sonó el tambor. Las cuerdas se tensaron. Dos sombras se balancearon bajo la lluvia gris. Dicen que, cuando el viento soplaba, el olor a masa de maíz se extendía por toda la plaza. Aquel fue el día en que Oaxaca murió por primera vez. Después de la ejecución, Oaxaca pareció perder el pulso. Nadie reía, nadie cantaba. La ciudad entera quedó tan silenciosa que se podía oír el golpeteo de la lluvia sobre las tejas, gota por gota. Donde antes bullía la vida en la plaza, ahora solo quedaba el olor a ceniza, a chile quemado y a cal para lavar los cuerpos. La multitud se dispersó, pero cada quien, al volver a casa, miró una última vez hacia atrás, como temiendo que, al girar la espalda, dos sombras siguieran flotando detrás de su cuello. El primer día después del ajusticiamiento, el aire se volvió denso, pesado, y la neblina bajó como una sábana húmeda que cubría la ciudad. La gente empezó a llamarla el aliento de las hermanas. El ambiente era tan espeso que caminar por las calles daba la sensación de respirar agua. Los perros aullaban, las gallinas se enmudecían. Las moscas se reunían en círculo sobre la vieja tienda de las mujeres, como si aún hubiera algo que seguir devorando. Eulogio Sánchez, el alcalde que había firmado la sentencia de muerte, no salió de su casa. Se recostó en el sillón mirando por la ventana, temblando al sostener el vaso de agua. A veces, entre ráfagas de aire, percibía un aroma extraño, carne guisada con chile, cálida, tierna, tan deliciosa que el estómago se le contraía con hambre. Cerraba la ventana, la abría otra vez, pero el olor no se iba. Aquella noche soñó con las hermanas junto al fogón. El viento entraba por la puerta y el fuego iluminaba las paredes. La Grande lo miró con una ternura que le heló la sangre. Usted también comió, señor. Nadie está libre. Despertó sobresaltado, empapado en sudor frío. Pero el sonido del cucharón removiendo el caldo seguía allí, desde algún punto bajo el suelo. El segundo día, el aroma a masa de maíz inundó el mercado. Al principio, todos creyeron que alguien cocinaba, pero no. No había fuego en ningún puesto. Solo el olor, dulce, espeso, como de cocina viva. Una anciana vendedora de verduras cayó de rodillas gritando: «Escucho cómo me llaman entre el humo». El hombre que estaba junto a ella empezó a llorar también. En pocos minutos, todo el mercado se derrumbó en llanto. Una nube blanca se levantó del suelo, sin origen aparente. Cuando se disipó, en el centro del piso de piedra había una mancha de grasa con forma de círculo, y en el medio, dos pequeñas huellas de pies. El padre de Santo Domingo convocó una misa por el descanso de las almas. Toda la ciudad acudió. Llevaban flores, agua bendita y miedo. La iglesia rebosaba, las campanas resonaban, las oraciones vibraban entre los muros. Pero, en medio del rezo, algo extraño ocurrió. La vela central del altar se apagó de golpe y luego volvió a encenderse, ya no con llama amarilla, sino roja, como un carbón vivo. Aquella luz roja tiñó los rostros de todos, haciéndolos parecer un ejército de almas atrapadas en el fuego del infierno. El padre, tembloroso, roció agua bendita, y el agua empezó a hervir. Dejó caer el cuenco y cayó de rodillas, murmurando con la voz rota: «También Dios tiene hambre». La frase se propagó por toda Oaxaca como una cuchillada de hielo. Esa misma noche, bajo la lluvia, volvió a oírse el pregón: Tamal caliente. Tamal de amor. Era una voz de mujer, suave, baja, tibia, casi maternal. Todos cerraron con trancas las puertas, pero el olor a tamales se coló por cada rendija, como humo atravesando piedra. Un anciano llamado Don Felipe aseguró haber escuchado 3 golpes en la puerta, cada uno acompañado del tintineo de una cuchara contra una olla. Cuando abrió, no había nadie. Solo una olla de cobre, aún humeante, colocada con cuidado frente al umbral. Quiso tirarla, pero dentro solo había agua transparente que reflejaba su rostro. Su reflejo sonreía, aunque él no lo hacía. A la mañana siguiente, Don Felipe estaba muerto. Dijeron que murió asfixiado,
con los ojos abiertos y restos de masa blanca en los labios. Oaxaca cayó en la locura. Los niños no dormían, despertaban llorando. Alguien me llama desde la cocina. Los adultos temían encender la luz, porque en el resplandor del fuego veían dos figuras femeninas junto a ellos. Sacerdotes de otras regiones llegaron con cruces, rosarios e incienso. Ningún rito tuvo éxito. Cada vez que pronunciaban perdona, Señor, a los pecadores, una ráfaga apagaba las velas, y en el viento se oía una voz dulce cantar. Nadie está realmente saciado. Cuentan que una noche todos los perros de la ciudad aullaron al unísono hacia el callejón del hambre. El joven pintor Alberto García, movido por la curiosidad, fue allí con papel y lápiz. A la mañana siguiente, solo hallaron su dibujo inconcluso. Sobre un fondo negro, dos mujeres junto a una olla de cobre, sonriendo con los ojos vacíos. El hambre ya no estaba en los estómagos, había subido a la cabeza. La gente perdió el gusto. Decían que toda la comida sabía a carne, incluso el agua a sangre. Una joven descubrió que su cabello olía a tamales. Desesperada, se lo cortó y lo quemó. El hedor se esparció por el barrio, y esa noche 12 personas se enfermaron. Los médicos formaron un comité de emergencia. Diagnóstico: histeria colectiva, la fiebre de culpa. Pero cuando abrieron el cuerpo del primer muerto, hallaron en sus intestinos masa de maíz, hojas de plátano y cabellos humanos. Nadie quiso continuar. En el informe final, el jefe médico solo escribió: no murieron de enfermedad, murieron de memoria. En diciembre, cesó la lluvia. El viento del norte llegó tan frío que la gente creyó que la maldición había terminado. Pero en la noche de Navidad, durante la misa, el padre volvió a escuchar el pregón. Tamal caliente. Las puertas del templo se abrieron de golpe. Una corriente helada entró junto con un aroma dulce, denso. Sobre el altar, donde se colocaban el pan sagrado y el vino, apareció una pequeña olla de cobre aún caliente. Dentro había una masa blanca y blanda, parecida a harina, pero al removerla, surgió un fragmento de hueso. Desde entonces, la iglesia de Santo Domingo permaneció cerrada 3 meses. Nadie quiso bautizar a sus hijos allí. Al año siguiente, el nuevo alcalde ordenó demoler la casa de las hermanas. Los obreros llegaron con mazos y palas. Al derribar el muro, notaron que el mortero no era cal, sino una mezcla blanca, viscosa, con textura de hueso molido. Uno golpeó un fragmento, se desmenuzó, dejando ver una sustancia porosa. Huyeron. Nadie volvió a tocar una piedra más. La casa quedó en ruinas, desnuda. Cada temporada de lluvias, el agua que corría por las grietas se volvía turbia y despedía olor a carne cocida. 10 años después, la ciudad había cambiado, pero había barrios donde nadie se atrevía a vivir. El callejón del hambre se volvió un lugar sin voz. De día, el sol entraba sin dejar sombra. De noche, luces titilaban como brasas de fogón. Algunos valientes fueron allí por reto, y al amanecer los hallaban dormidos en el barro, sonriendo, con la boca llena de masa de maíz. Un monje errante que pasó por Oaxaca dijo que comprendía lo que ocurría. No es el demonio, explicó. Son las almas de quienes tuvieron tanta hambre que olvidaron quiénes eran. Vagabundean, buscando su última comida. Y desapareció. Nadie volvió a verlo. El tiempo pasó. La gente olvidó, pero la memoria no murió. A comienzos del siglo XX, cuando el tren cruzó la ciudad, los viajeros juraron que, al pasar por el callejón del hambre, olían algo inconfundible: pan de maíz caliente, picante y un leve sabor a hierro en la boca. Nadie comía durante ese tramo. Los habitantes lo llamaron el aliento de las dos mujeres, aún suspendido en el aire, escondido en la tierra, esperando volver a subir. En 1908, un investigador francés llegó, oyó las historias y se rió. Pura leyenda. Alquiló una habitación cerca del callejón para escribir un libro. 3 noches sin dormir por el olor a comida que surgía de ninguna parte. En la cuarta, desapareció. Solo hallaron su cuaderno. En la última página, garabateado en mal español, se leía: ese olor es como una mano que te toca el corazón. El hambre de Oaxaca ya no estaba en el cuerpo. Se volvió nostalgia, nostalgia del sabor, del olor, del instante en que al ser humano se le permitió ser bestia sin ser juzgado. Cada generación repite la historia, añadiendo un detalle más, y siempre termina con la misma advertencia. Si alguna vez escuchas ese pregón, no respondas. Porque si lo haces, sabrán que todavía no estás saciado. Oaxaca, finales del siglo XX.
La noche caía lentamente, como un telón negro empapado. La ciudad yacía en el fondo del valle, rodeada por montañas escarpadas, cuyos picos se perdían en la neblina. Bajo la tenue luz de los faroles eléctricos, los tejados rojos reflejaban una luz extraña, como sangre diluida. Las calles empedradas aún conservaban rastros de humedad. Cada piedra parecía guardar un recuerdo, respirando en silencio durante la noche. A lo lejos, las campanas de la iglesia de Santo Domingo resonaban, y cada golpe hacía que las aves sobre los tejados salieran volando como cenizas al viento. El aire olía a tierra mojada, a cal, a historias que nunca terminaron de enterrarse. Y en algún lugar, profundo en los callejones, flotaba el aroma de chiles secos asados sobre brasas. Picante, intenso, mezclado con grasa, dulce como un pecado que se funde en el fuego. El viento nocturno de Oaxaca no soplaba con fuerza. Se deslizaba, lento, como una mano antigua acariciando el rostro de alguien. Entre sus susurros, a veces se escuchaba un pregón, apenas perceptible, con ritmo, con alma, con aliento. Tamales calientes. La última sílaba se alargaba, desvaneciéndose en la llovizna. Nadie recordaba cuando comenzó a oírse nuevamente. Algunos decían que los turistas lo imitaban para burlarse de la leyenda, otros que era la ciudad llamando a su propio pasado. Pero algo nadie osaba negar: el callejón del hambre seguía ahí, eterno, nunca iluminado. Los faroles de esa calle se encendían por unas horas y luego se apagaban. Los cables expuestos chispeaban, las paredes húmedas y negras, y los tendidos eléctricos arriba formaban telarañas que atrapaban la luz de la luna. Las paredes de cal estaban salpicadas de moho y manchas amarillas, como grasa derramada. Cada paso resonaba hueco, el sonido de la piedra recordando la huella de los pies. Y allí llegó el equipo arqueológico: cámaras, palas, linternas y la convicción de que el pasado solo estaba hecho de huesos secos. Lucía Morales lideraba la expedición. Tenía 30 años, ojos grises como ceniza, voz firme, fría, propia de investigadora. No creía en maldiciones. En la primera noche dentro de la tienda escribió: los oaxaqueños necesitan creer en los fantasmas porque no soportan la verdad. Los fantasmas son ellos mismos. Bajo la luz de la lámpara, su caligrafía inclinada, constante, y la tinta corría lentamente, diluida, como sangre mezclada con agua. Afuera, el viento de la temporada recorría el callejón, arrastrando el crujido de periódicos viejos. Lucía apagó la luz y escuchó con atención. Algo había. No era viento. Era el sonido de un cucharón removiendo una olla, lento, constante, 3 golpes, como un corazón agonizante. A la mañana siguiente, el sol iluminó Oaxaca con insolente brillantez. La luz rebotaba en los tejados rojos, cegando. Pero bajo la tierra, esa luz no llegaba. El suelo olía extraño, fuerte, rancio, húmedo y consistente, como carne. Al tocar con la pala, resonaba un sonido hueco. Un obrero murmuró: algo vive aquí abajo. Lucía guardó silencio. Se inclinó, retiró capas de tierra y lo vio. Un fragmento de hueso marfil, pequeño, duro como cerámica. Lo limpió, olfateó y vomitó. Por un instante, percibió aroma a masa de maíz. Esa noche, no durmió. Se sentó junto a la lámpara, encendió su grabadora. Su voz resonó clara. Día 3. Se ha encontrado hueso humano, posible víctima de la leyenda. Tierra húmeda, con cal, evidencia de reutilización de materiales de construcción. Sospecho que las hermanas Concha usaron huesos para levantar muros. Posa. Silencio. Y tras su voz, en la grabación, un aliento diferente, suave, áspero, femenino. Y un susurro: no digas nuestros nombres. Lucía se levantó, mirando a su alrededor. Ninguna otra persona en la tienda. La vela temblaba, proyectando su sombra sobre la lona, y por un instante, la sombra se dividió, como si 2 figuras se inclinaran juntas. Al 5.º día, los vecinos empezaron a reunirse. Curiosidad, miedo, oración. Encendieron velas a lo largo del callejón, murmurando oraciones. El viento soplaba, las velas oscilaban, el humo giraba, mezclando cera y aroma a chiles asados. Una anciana cantó con voz temblorosa: Tamal caliente. El público quedó en silencio absoluto. Al terminar, las linternas en las zanjas se apagaron de golpe. Un aire helado emergió. Abajo, Lucía permanecía inmóvil, luz en mano. Vio reflejos sobre un objeto metálico. Se inclinó y descubrió una olla de cobre, torcida, medio enterrada. Su mano tembló,
pero no se detuvo. Al tocarla, estaba caliente, no por el sol. Qu'alors interno. Pegó la oreja al borde, escuchó un murmullo, un golpeteo tenue, 3 golpes. Lucía gritó. Nadie escuchó. Cayó hacia atrás, la lámpara rodó, la luz giró, iluminando la pared de tierra, y vio, sobre el suelo húmedo, decenas de huellas de manos, dedos largos, uñas puntiagudas, como si alguien hubiera emergido de la tierra. Retrocedió, sudor frío, corazón desbocado. Al mirar hacia arriba, 2 figuras se erguían sobre el borde de la zanja, contraluz, cabellos largos, ropas negras, hombros delgados. Una habló, voz grave, suave, como aliento por una flauta. No digas nuestro nombre. Tienen hambre. Y la sombra desapareció junto con la luz. 3 días después, Lucía fue llevada al hotel. Permaneció muda, sin comer. Cada noche abría la olla de cobre que había traído consigo. Nadie supo cómo llegó allí. Un trabajador la vio sentada frente a la ventana, mirando el agua de la olla, sonriendo. El sábado siguiente, fue encontrada muerta, caída sobre la mesa, labios resecos, manos sobre el borde de la olla. Dentro, solo agua clara, reflejando su rostro y, detrás, 2 sombras difusas. La policía selló la habitación, nadie limpió. La administradora dijo que tras su partida, el aroma a tamales persistía. Las autoridades clausuraron el proyecto. Pero meses después, el Callejón del Hambre volvió a llenarse de vida. Un pequeño local abrió, vendiendo tamales según receta antigua. Sin letrero, sin permisos. La dueña, alrededor de 50 años, cabello largo y negro, ojos profundos. Al preguntarle su nombre, solo sonrió. Concha. Todos pensaron que era una broma. Pero sus tamales eran extraordinarios, suaves, grasos, dulces, picante justo. La gente comía, alababa, llevaba lejos. Quienes probaban comentaban: este sabor es familiar. Llegó la temporada de lluvias. Oaxaca volvió a recibir torrentes de agua. Los faroles reflejaban la luz sobre los charcos de la calle como espejos. Y en algún lugar de la noche, el pregón volvió a escucharse, suave, lejano, prolongado. Dicen que al pasar por el callejón, veían reflejos rojos en la pared, sombras de 2 mujeres junto a la olla, cabello al viento. Al volverse, no había nadie, solo el calor en la cara y el aroma a chiles asados mezclado con carne quemada. Una semana después, alguien desapareció, un joven turista francés grabando un blog gastronómico. En su cámara, la última toma mostraba el local de los tamales Concha, la olla burbujeando, el vapor cubriendo la lente. En el audio, una voz susurraba: todos hemos comido. Hoy, si se camina por la Plaza Zócalo, hay un pequeño cartel oxidado, escrito a mano: aquí comimos todos. Nadie sabe quién lo puso. Nadie se atreve a retirarlo. La gente solo mira y baja la cabeza. Pero hay algo extraño. Más de 100 años después, nadie en la ciudad pasa hambre. Nadie se queja de la comida. Nadie desperdicia un bocado. Y cada Día de Muertos, cuando los tamales se colocan en los altares, siempre se dejan 2 porciones adicionales, una de masa, otra de carne, envuelta en hoja de plátano, aún caliente. Nadie los come. Solo se dejan, durante la noche, y al amanecer han desaparecido. Así es como Oaxaca pagó su deuda. La ciudad está saciada. Pero en algún lugar, en el murmullo de la lluvia, aún queda una pregunta que nadie se atreve a responder. ¿Con qué comimos para poder vivir? Oaxaca ahora brillaba, bulliciosa y ruidosa como cualquier ciudad turística de México. Bajo las luces de neón, todo parecía inofensivo. Pequeños bares, turistas ebrios, chicas riendo, el rugido de motos sobre calles empedradas. Pero si uno se detenía al final de la calle Santo Domingo a medianoche, podía escuchar un sonido antiguo, como una grieta en el tiempo, el choque de cuchillos contra tablas de cortar, el batir lento de ollas, el pregón tamales calientes prolongado en la noche, como un aliento impregnado de lluvia. Nadie le prestaba atención, cubierto por los altavoces, la música pop, las voces humanas. Pero había quienes escuchaban, aquellos que estaban solos, los insomnes, los que aún sentían un vacío que nada podía llenar. Se detenían, miraban hacia el viejo callejón, el Callejón del Hambre, que ahora se había convertido en un pequeño pasaje entre 2 edificios de cemento. Adentro, la oscuridad era absoluta, húmeda, la luz de la ciudad no llegaba. El viento olía a chile, a maíz, a tierra moho,
a sudor humano. Un hombre mayor, conocido como Don Hilario, se sentaba cada noche al inicio del callejón, vendiendo boletos de lotería. Ciego, decía que podía escuchar el color de los olores. Cuando alguien preguntaba por el callejón, sonreía sin dientes. Los niños todavía están allí. Nunca se han ido. Nadie sabía quiénes eran los niños. Cada vez que llovía, canturreaba suavemente, palabras incomprensibles. Un joven le preguntó, ¿qué canción es, señor? Él respondió, una nana para los hambrientos. Un día de octubre, la ciudad celebraba el Día de Muertos. Faroles colgaban por todas partes, el aroma de cempasúchil y el humo del copal era denso, y la atmósfera festiva parecía invitar a los muertos a acompañar a los vivos. Los restaurantes exhibían platos tradicionales, con tamales en el centro de la mesa, como el alma de la celebración. Un canal local realizó un reportaje, preguntando a los vecinos sobre esta comida famosa. Una mujer de mediana edad, piel morena y cabello negro, sonrió. Los tamales son memoria, son cariño, son lo que conecta a Oaxaca. Al preguntarle por la receta, dijo, mi familia cocina según la receta antigua. Sabatiera, a la grima. Al comerlo, nunca lo olvidas. La cámara se acercó lentamente a su rostro, y sus ojos reflejaron un brillo extraño, como el reflejo de una llama. El camarógrafo congeló la imagen, pero la luz desapareció. ¿Solo una ilusión? Nadie estaba seguro. Esa noche, el noticiero salió al aire. Pero al repetirlo, los televidentes escucharon algo de fondo, muy suave, entre los segmentos hablados. Una voz femenina cantaba, ritmo lento, constante, como una nana. Tamal de amor. La televisión pensó que era un fallo técnico y transmitió otra copia. Pero la voz seguía ahí. Un técnico comentó que al reproducir la grabación a cámara lenta, en un cuadro oscuro, se veían dos figuras femeninas detrás de la reportera, sosteniendo una olla de cobre, sonriendo. Al día siguiente, toda la grabación fue borrada. El lunes por la mañana, Oaxaca despertó con olor a tamales en el aire. Nadie cocinaba, nadie vendía, pero el aroma impregnaba todo: cabellos, ropa, paredes, manos. La gente lo olía incluso en sueños. Los niños decían escuchar 3 golpes bajo el piso. Los adultos se levantaban y encontraban un tamal envuelto en hoja de plátano, todavía caliente, sobre la mesa. Nadie sabía quién lo había dejado. Algunos lo probaban. Decían que el sabor era tan intenso que hacía llorar. No percibían nada extraño hasta la noche, cuando los espejos de sus casas comenzaban a empañarse, reflejando sus rostros deformados, sonriendo involuntariamente. Toda la ciudad empezó a sentir hambre, un hambre que no podía ser saciada con comida. Los médicos decían que era un fenómeno psicológico colectivo. Los sacerdotes decían que era culpa regresando. Pero los ancianos sabían que Oaxaca solo se repetía a sí misma, porque cada vez que la gente olvidaba el hambre, el mundo se lo recordaba a través del olor. En 2025, una joven periodista de Ciudad de México llegó para hacer un podcast sobre leyendas urbanas reales. Su nombre era Araceli. No creía en fantasmas, solo creía en sonidos. Grabó el Callejón del Hambre de noche, con equipo de última generación, micrófono direccional y analizador de frecuencias. Al principio, solo viento y agua. Pero en el segundo 37, el micrófono captó un sonido extraño: ollas hirviendo, cucharas removiendo, 3 golpes claros que sobrecargaron la máquina. Al escuchar, en el fondo se oía una voz temblorosa: todos nosotros, ya hemos comido. Pensó que alguien la estaba gastando. Pero al reproducir a 0,25x, la voz se transformó. Ya no era una, sino 2, una anciana, una joven, entrelazadas en un tenue coro. No hay nadie lleno, nadie limpio. 3 días después, Araceli desapareció. La policía encontró el micrófono y la grabadora. En la última toma, solo viento y 3 golpes. La cinta fue guardada en los archivos del canal. Todos los técnicos que la escuchaban caían enfermos por alucinaciones de olor a carne cocida. La cinta quedó sellada. Un año después, durante un festival gastronómico, apareció un puesto de tamales sin nombre en una esquina de la plaza. La dueña, cabello plateado, ojos negros, llevaba pulseras de cobre. Sus tamales enloquecían a la gente por su sabor. Cuando los reporteros preguntaban la receta, ella sonreía, voz ronca: mi hija fue periodista. Se perdió. Pero guardé su voz en esta comida. La gente reía, pensando que la anciana bromeaba. Pero esa noche,
Al limpiar el local, los trabajadores encontraron mechones de cabello negro largo en la olla. Oaxaca seguía viva. La ciudad respiraba. Y cada año, con la temporada de lluvias, el olor a tamales volvía a recorrer las calles, como si el hambre nunca cesara. Los ancianos decían que eso era bueno. Al menos, mientras escuchara el pregón, la ciudad aún tenía alma. Los jóvenes reían, comían y tomaban fotos con el hashtag #tamales de la muerte. Pensaban que era un juego. Pero nadie notaba que en cada imagen había una mancha difusa detrás, como humo, como cabello, como manos removiendo. Oaxaca nunca duerme realmente. De noche, la ciudad es como un estómago gigante que sigue digiriendo algo. La luz amarilla se derrama por las calles estrechas, proyectando sombras largas sobre el pavimento húmedo, como grasa sobre un sartén. En los restaurantes, el chisporroteo del aceite, el golpeteo de los cuchillos, la conversación de los comensales y la lluvia forman una música caótica y obsesiva, como si toda la ciudad cocinara el mismo plato. En medio de ese ruido, si uno escucha con atención, se percibe un sonido diferente, suave, rítmico, constante, el choque de la cuchara contra la olla. 3 golpes. Posa. 3 golpes más. Posa. Resuena en todas partes y en ninguna, mezclado con el aliento de la noche. Dicen que cuando llueve, los espejos de las casas se empañan y reflejan otro espacio. Una cocina antigua, la olla de cobre, 2 sombras. La gente limpia el espejo, pero la neblina reaparece. Los niños del barrio juegan a escuchar la olla hervir. Se sientan en círculo, cierran los ojos, cuentan hasta 3. Cuando hay silencio, alguien ríe. Ya escuché. Nadie se atreve a preguntar qué oyen. Con el tiempo, Oaxaca dejó de distinguir entre leyenda y realidad. Las casas nuevas sobre antiguos cimientos debían realizar rituales, esparcir masa de maíz en el suelo, quemar chiles secos, colocar 2 monedas y un trozo de carne en la esquina del muro, para calmar el estómago de la tierra. Ya no se llamaba superstición, se llamaba costumbre, y cada vez que alguien moría en la ciudad, los familiares dejaban un tamal junto al ataúd, envuelto en hoja de plátano, como disculpa hacia las 2 mujeres que habían cocinado Oaxaca como lo conocemos hoy. Una noche de otoño, durante un festival musical, con las luces de la plaza brillando y los tambores de salsa retumbando, alguien gritó: Tamal caliente. Al principio nadie prestó atención, pero minutos después, el aroma se extendió por todas partes, superando incluso el olor del mezcal. Los que estaban cerca del Callejón del Hambre voltearon y juraron ver 2 figuras caminando lentamente entre la multitud, vestidas de negro, cabello despeinado, hombros delgados, una anciana, una joven, cruzando la luz y desvaneciéndose en la sombra. Las cámaras de seguridad lo registraron, pero en la imagen no había nadie, solo el calor que ascendía del suelo como humo. Desde esa noche, Oaxaca comenzó a registrar desapariciones extrañas. Sin gritos, sin violencia, solo personas que desaparecían de sus camas, restaurantes y calles. Sobre sus mesas quedaba a veces medio tamal, el humo aún flotando, y masa blanca pegada en las comisuras de los labios. Los supervivientes decían que antes de desaparecer soñaban lo mismo: 2 mujeres junto a la olla de cobre, removiendo despacio y diciendo: comed, porque si os llenáis, olvidaréis. Un equipo de investigadores de la capital llegó, con equipos, cámaras infrarrojas y grabadoras. Montaron una tienda en el inicio del callejón. Las primeras 3 noches, solo viento y lluvia. La cuarta noche, todas las grabadoras captaron simultáneamente un sonido inusual: la olla burbujeando, la cuchara de metal y una voz cantando débil. Al analizar las ondas sonoras, descubrieron frecuencias bajas equivalentes al ritmo cardíaco humano. Un técnico murmuró: esto está vivo. A la mañana siguiente, el equipo se retiró sin decir palabra. Al mes siguiente, una pared cerca de la iglesia de Santo Domingo se agrietó. Al inspeccionarla, no era ladrillo, sino mortero blanco, pegajoso, con olor a creahueso triturado. Las autoridades repintaron la pared, pero cada vez que llovía, de la grieta brotaba un líquido turbio, color leche, con olor a masa de maíz y grasa. Los vecinos lo llamaban el agua de la bendición culpable. Algunos la usaban para curar heridas, otros sufrían quemaduras, pero creían que era señal de purificación santa. Un joven artista llamado Javier, nacido en Oaxaca, decidió montar una exposición titulada El Hambre. Colocó enormes ollas de cobre en una sala oscura, llenas de agua, con altavoces reproduciendo una y otra vez el pregón de tamales. Los visitantes afirmaban oler la comida.
Una mujer embarazada se desmayó por escuchar la olla batir dentro de su vientre. Javier consideró esto un éxito, pero tras la inauguración, desapareció. La policía encontró el lugar vacío, solo restos de masa esparcida en círculos y 3 huellas de manos húmedas en la pared. Desde entonces, la gente comenzó a creer que Oaxaca ya no era una ciudad, sino un cuerpo vivo. Cada ladrillo, cada respiración, cada olor era parte de un hambre que nunca se apagaba. Los que vivían allí tenían que comer para olvidar, hablar para ocultar y dormir para no soñar. Los niños nacían sin conocer a las hermanas Concha, pero en sus ojos, el fuego de la cocina siempre ardía más brillante, y el sonido de la cuchara removiendo siempre los arrullaba. Esta noche, el viento del río Atoyac sopla de nuevo. La lluvia comienza a caer. Las primeras gotas golpean los tejados, estallando con un sonido como cucharas golpeando ollas. En alguna cocina, alguien cocina. Puede ser masa de maíz, puede ser recuerdos. El vapor asciende, toca el techo, dibujando la silueta de 2 sombras entrelazadas, una anciana, una joven. Nous te mirons, solo battant d'espacio, constante. 3 golpes. Posa. 3 golpes. Posa. Afuera, el pregón comienza. Tamal caliente. Y si estás escuchando, aunque sea a través de una pantalla, unos auriculares o un recuerdo, debes saber, ya formas parte de la historia. El hambre no necesita narrador, solo necesita quien recuerde. Y siempre encuentra a quien escucha. Oaxaca despertaba entre la niebla. El amanecer se derramaba sobre el valle como una tela dorada pálida, ligera, cálida, pero sin alcanzar lo más profundo de la ciudad. Cada teja roja, cada pared blanca manchada por la lluvia de la noche anterior, desprendía vapor, como humo que escapara de una herida cerrada pero que aún no había sanado por completo. Las campanas de la iglesia de Santo Domingo sonaban de nuevo, lentas, desincronizadas, cada repique prolongado como un suspiro de anciano. La ciudad estaba silenciosa de manera artificial, silenciosa como si Oaxaca intentara mantenerse dentro de un sueño, temerosa de que si despertaba, volvería a tener hambre. En la plaza del Zócalo, los vendedores limpiaban sus puestos. El aroma del café se mezclaba con el de los tamales recién horneados. La luz del sol reflejaba sobre la superficie de las mesas de madera aún húmedas por la lluvia, cegando por un instante, y durante ese breve momento, esa luz parecía exactamente como el fuego. Un niño corría, riendo, con migas blancas pegadas a la boca. Una anciana junto a la iglesia miraba al niño y sonreía, una sonrisa amable, pero en las comisuras de sus ojos brillaba algo como ceniza. Ya nadie hablaba de las 2 hermanas Concha. Su historia se convirtió en canción de cuna, luego en burla, y finalmente desapareció de la memoria. Pero el aroma de los tamales permanecía. Ese olor ya no era intenso, sino sutil, flotando en el aire, en el cabello, en la ropa, en cada respiración. Cada vez que Oaxaca cambiaba de estación, ese olor revivía, no con fuerza, solo como un recuerdo. Los habitantes ya no temían. Habían aprendido a vivir con él, como se vive con una cicatriz. Comían tamales en las festividades, los colocaban en los altares familiares, enseñaban a sus hijos a envolver las hojas de plátano, a mezclar la masa, a removerla, 3 tiempos, pausa, 3 tiempos, pausa. Nadie se daba cuenta de que ese era el ritmo de la leyenda antigua. Nadie notaba que, mientras cocinaban, el humo de la cocina formaba espirales, como si 2 sombras bailaran juntas. Un día, alguien dijo que la ciudad estaba limpia. Abrieron un hotel nuevo al inicio del Callejón del Hambre, anunciando gastronomía esencial de Oaxaca, sin leyendas, solo sabor. Los turistas llegaban, tomaban fotos, reían, comían, publicaban en redes. Pero en la primera noche de apertura, el guardia vio luces encendidas en la cocina a medianoche. Al entrar, solo encontró una olla de agua hirviendo suavemente. No había nadie. A la mañana siguiente, el agua seguía tibia. El gerente la vació, pero el aroma permaneció en sus manos durante días, imposible de quitar. Contó que en sueños se vio removiendo la olla, con 2 sombras riendo detrás de él. Los ancianos seguían encendiendo velas cada viernes por la noche. No rezaban, no recitaban oraciones, solo se sentaban en silencio viendo la luz titilante reflejada en un cuenco de agua, y susurraban de vez en cuando, «Gracias, hermanas». Agradecían a las 2 hermanas. Nadie sabía exactamente por qué, si por la saciedad o por el miedo que les recordaba quiénes eran. En la mañana, el sol ascendía rápido, atravesando la niebla y filtrándose por cada grieta, cada ventana.
La ciudad parecía un cuerpo recién calentado. En la pared de la iglesia, la antigua grieta había sido reparada, pero bajo la nueva pintura, aún se distinguía débilmente el amarillo del mortero de hueso. Cuando el sol incidía, brillaba suavemente, como una mancha de sangre seca pulida. Dentro, un joven sacerdote leía oraciones con voz uniforme, pero entre sus palabras a veces se percibían pausas extrañas, 3 tiempos cortos, y luego continuaba. Al final de la ceremonia, se escuchaba una campana secundaria resonando, aunque nadie la tocaba. Y desde la puerta, el viento traía un aroma familiar, masa de maíz, hojas de plátano, chile seco. Nadie decía nada. Solo inclinaban la cabeza, como si Oaxaca acabara de exhalar un largo suspiro y la paz regresara. El hambre nunca desaparece. Solo cambia de forma, se oculta en los alimentos, en los recuerdos, en las oraciones. Vive en las personas, en la tierra, en el aliento de la ciudad. Quienes conocen la historia dicen que el hambre es la parte más honesta del alma, lo que mantiene a la gente viva, amando, temerosa. Al mediodía, la luz caía directamente sobre el callejón del hambre. Ya nadie evitaba ese lugar. Un gato negro se sentó en medio del callejón, se lamió el pelaje, escuchó el viento y se marchó. En un rincón, la hierba crecía verde. En el suelo húmedo, alguien había escrito con el dedo: "Aquí comimos todos". Nadie sabía quién lo hizo. Nadie se atrevía a borrar. Por la tarde, el viento cambiaba de dirección. El aroma de los tamales volvía, tan ligero que parecía imaginario. Pero quien lo inhalaba sentía el calor en el vientre. Y no entendían por qué, aunque acababan de almorzar, aún sentían hambre. Un hambre suave, que no tortura, solo recuerda. Ese hambre era como una canción de cuna. La tarde pasaba lentamente, como una vieja canción sin estribillo. Oaxaca bajo el sol poniente parecía un tejido descolorido, donde cada hilo era un recuerdo, un alma. El viento de las montañas lejanas traía polvo rojo y olor a chile seco quemado. La ciudad seguía viva. Ese ritmo escondía una resignación silenciosa, como si Oaxaca hubiera aceptado su papel en la historia, el que come y el que es comido, ambos dentro del vientre del tiempo. La gente compraba maíz, carne, hojas de plátano, aceite. Hacían tamales, vendían tamales, comían tamales. Hablaban, reían y luego callaban. Nadie preguntaba la receta, nadie el origen. Porque algunas preguntas, ya se conoce la respuesta, solo que nadie quiere recordarla. En la plaza del Zócalo, una niña de cabello negro vendía tamales junto a su madre. El olor de la masa y el humo se mezclaba con el viento. Cuando alguien preguntaba, su madre sonreía. Receta familiar. La niña miraba la olla, sus ojos reflejaban la luz del fuego. A veces, apretaba los labios como si escuchara a alguien susurrando en su cabeza. Cuando los clientes se alejaban, ella removía la olla, 3 tiempos, pausa, y exhalaba suavemente. Su madre no lo notaba. Pero en el instante en que la luz reflejaba sobre la olla de cobre, se podían vislumbrar 2 rostros más, difusos, pálidos, pero sonrientes. Al llegar la noche, Oaxaca se sumía de nuevo en la humedad. El viento recorría los tejados, tocaba las campanas de viento, creando sonidos discontinuos como respiraciones. En los callejones estrechos, el agua de lluvia se acumulaba en charcos, reflejando las luces. Y en algún charco, aparecían de nuevo las sombras de 2 mujeres, removiendo lentamente, de manera uniforme, para luego disolverse en la oscuridad. En un rincón, un anciano músico tocaba la guitarra, con notas quebradas, finas como cuchillos sobre la tabla de cortar. No sabía qué tocaba, solo sentía que la música sonaba como el remover de la olla. 3 tiempos, pausa, 3 tiempos, pausa. Oaxaca seguía respirando. La ciudad tenía un ritmo propio, ni rápido ni lento, como el corazón de un muerto que aún sueña. Cada vez que estaba por llover, el aire se espesaba, y el aroma de los tamales volvía. Los ancianos decían que mientras Oaxaca desprendiera ese olor, el hambre seguía vigilante. Cuando el aroma desapareciera, entonces la ciudad moriría de verdad. Una noche, el viento soplaba fuerte. Se escuchó el grito, "tamales calientes", resonando en la plaza. Todos miraban alrededor, sin ver a nadie, solo las luces oscilando con el viento. Una mujer que recogía su puesto alzó la vista y vio una sombra vestida de negro alejándose, hombros delgados, cabello largo. Quiso llamarla, pero no se atrevió. Al correr hacia la esquina del callejón, solo quedó el aroma de la masa y el chile seco, y en la pared, una frase garabateada con el dedo: "No hay nadie limpio".
Nadie está realmente limpio. A la mañana siguiente, encontraron una olla de tamales aún caliente en medio de la plaza. Nadie la tocó. El aroma se esparcía, haciendo rugir los estómagos. Un niño pequeño, sin miedo, tomó un cucharón y probó un poco. Rió, diciendo, «Está delicioso». Su madre lo llevó, pálida. 3 días después, el niño tuvo fiebre alta y habló dormido por la noche. «Ya no tengo hambre. Me dieron de comer». La historia se esparció por la ciudad. La gente tenía miedo, y luego lo olvidaba. Porque el miedo, como el hambre, al principio tortura, y luego se convierte en parte familiar de la sangre. Llegó el invierno. El viento frío atravesaba Oaxaca, seco y afilado como cuchilla. La ciudad entraba en un sueño pesado, pero debajo de ese sueño, algo se movía. En la iglesia, las velas se apagaban lentamente, pero cada vez que las campanas resonaban, el reflejo de luz sobre la pared temblaba como fuego sobre una olla hirviendo. Decían que si uno se paraba en medio de la iglesia al amanecer, podía escuchar a alguien removiendo la olla detrás del altar. Nadie se atrevía a mirar. Y cuando el amanecer caía de nuevo sobre Oaxaca, dorado y silencioso, la ciudad abría los ojos. Todo seguía igual. La gente iba al mercado, los niños jugaban, los vendedores gritaban sus productos. Pero si se escuchaba con atención, entre 1000 sonidos, permanecía el ritmo familiar. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. Como el corazón de Oaxaca cocinándose a sí mismo. La noche volvía a Oaxaca, como si el sol nunca hubiera salido realmente. La ciudad estaba silenciosa, pero no era un silencio de paz. Era un silencio expectante, pesado como el aire antes de la tormenta. En los tejados de la iglesia, los pájaros negros se posaban en fila, sin emitir sonido, solo observando. Bajo la plaza, los puestos estaban vacíos. Quedaba solo un rastro de grasa brillante en la esquina del pavimento. Las luces se apagaban, y en algún lugar, el sonido del remover de la olla comenzaba de nuevo. Lento, très tiempo. Posa. 3 tiempos. Posa. Nadie se sorprendía. En Oaxaca, ese era el ritmo para dormir. En la cocina de una casa antigua cerca del Callejón del Hambre, una mujer joven preparaba la cena. Revolvía la masa, el vapor cubría su rostro como niebla, haciendo brillar sus ojos. Su hijo pequeño estaba sentado en el suelo, mirando la olla, y preguntó, «Mamá, ¿por qué cocinas cuando está oscuro?» Ella sonrió, porque solo de noche se escucha el aliento de la olla. El niño asintió, escuchando. Y realmente, entre el hervor, había otro sonido, como alguien hablando, pero sin palabras, solo respiración. Ella puso la cuchara, cerró los ojos suavemente, y susurró, «Gracias, hermanas». En los tejados, el viento pasaba por las grietas de las tejas, creando un sonido como risas. El espacio se estrechaba, como un círculo cerrado. En algún lugar, al otro lado del mundo, tal vez un extraño también escuchaba los 3 golpes, también olía el aroma de los tamales. Oaxaca nunca fue solo una ciudad. Es una idea, una grieta en el corazón humano, donde el hambre, el pecado y la redención se funden. Cuando la noche se disipa, el sol empieza a asomar detrás de las montañas. La luz ya no es dorada, sino pálida, como ceniza. Cae sobre los tejados mojados, sobre las estatuas de santos gastadas, sobre las ollas de cobre frías. Todo parece inmóvil, pero bajo ese silencio, hay cientos de sonidos diminutos, pequeñas ollas en cada casa, en cada corazón. La gente sigue comiendo, viviendo, recordando, sin saber que está comiendo los recuerdos de alguien, alimentándose de la sangre de algo. Un sacerdote anciano de Santo Domingo dijo una vez, «Ningún pecado muere realmente. Solo cambia de forma, como el agua en la olla, se evapora y vuelve a caer». Murió en invierno, pero dicen que su tumba siempre está cálida, y el aroma alrededor es dulce como masa de maíz recién molida. Oaxaca, ahora, se ha fundido con el mundo como un alma que acepta su naturaleza. No se esconde, no se oculta, ni pide perdón. La ciudad solo sigue cocinando, removiendo, respirando. Quizás sea la única manera de existir, no negar la oscuridad, sino dejar que se funda en el aroma de la comida, dejar que el mal se convierta en condimento, dejar que el hambre se convierta en oración. Y en un lugar muy lejano, en tu cocina, la llama del fogón de gas se agita ligeramente. El agua en la olla hierve de manera constante. 3 tiempos. Posa. 3 tiempos. Posa. Tal vez sea coincidencia. Au Talvé, Oaxaca acaba de cruzar la frontera. El amanecer en Oaxaca nunca es completamente claro.
La luz aún lleva el color de la ceniza, como si el sol también hubiera pasado por el humo de los fogones que nunca se apagan. La ciudad después de la lluvia tiene una calma extraña, demasiado suave, como cuando uno despierta de una pesadilla y el corazón todavía tiembla, y la habitación se vuelve extrañamente ajena. El olor a tierra húmeda se mezcla con el de chile seco, hojas de plátano y algo rancio, dulce, como el pasado cocido por demasiado tiempo. La gente sigue yendo al mercado, comiendo, riendo. Pero si alguien se queda lo suficiente en la entrada del Callejón del Hambre, escuchará un sonido muy débil desde el suelo. No es agua, ni insectos, sino el ritmo de remover, muy lento. Una anciana ciega se sienta junto a la pared, con un rosario en la mano, labios murmurando oraciones deformadas por los años. Ya no invoca a Dios. Solo dice, que no haya hambre sin alma. Al mediodía, el sol brilla directamente sobre los tejados, la luz se rompe en fragmentos. En las paredes viejas, el mortero agrietado deja ver un amarillo marfil. La gente lo pinta encima, pero en pocos días vuelve a aparecer. Como si la pared recordara su propia carne. Un grupo de estudiantes de arte hace graffiti, 2 mujeres junto a la olla, su cabello mezclado con humo. Bajo el dibujo escriben, todo lo que amas, te come. Todo lo que amas te devora. La autoridad lo borra, al día siguiente reaparece. Nadie sabe quién lo pintó. Por la tarde, las nubes se agrupan, la luz se vuelve densa, palpable. En un café cerca de la plaza, una chica dibuja retratos a turistas. Sonríe, pero sus manos tiemblan ligeramente. Cuando un cliente pregunta, ella dice, siempre escucho el remover de la olla mientras dibujo. Él se ríe, creyendo que bromea. Pero en el retrato terminado, detrás de él, aparecen 2 sombras, cercanas, inclinando la cabeza y sonriendo. Vuelve la noche. Oaxaca exhala un largo suspiro, y el hambre se agita nuevamente. Ya nadie cuenta la historia de las hermanas Concha. Ellas se han convertido en parte de la tierra, del aroma, del ritmo. Pero las almas que una vez se saciaron con esos tamales aún sueñan con ellas. En el sueño, se ven las sombras negras removiendo la olla infinita, y el vapor sube formando rostros humanos. Esos rostros pertenecen a los que sueñan. Se funden con el aroma del maíz, la carne, el chile. Despiertan con el estómago vacío y una sonrisa. Oaxaca es así, una ciudad que no necesita demonios, porque sus habitantes han aprendido a tragarse su propia oscuridad para seguir viviendo. Nadie huye, nadie suplica. Solo comen, recuerdan y aman. Y así, el hambre se convierte en lo más sagrado. Cuando el amanecer llega otra vez, la luz cae sobre el Callejón del Hambre. Un niño camina, se detiene y mira la oscuridad adentro. Dice a su madre, «Mamá, escuché la olla hervir». La madre sonríe y le acaricia la cabeza. Seguro alguien está preparando el desayuno. Pero el Nino no levanta la vista. Permanece allí, escuchando. En sus ojos, la luz del fuego brilla desde un lugar donde no hay fuego. A la mañana siguiente, el cielo de Oaxaca es extrañamente claro, un azul transparente que parece haber lavado todo con luz. Pero esa luz no calienta, es fina, dura, como un cuchillo. Los tejados rojos aún húmedos reflejan un amarillo frío como hueso al sol. En las calles adoquinadas, el agua de la lluvia de la noche anterior aún se acumula entre los ladrillos, brillando como cientos de ojos abiertos. Nadie habla de la noche anterior. Solo pasan, inclinando la cabeza, y continúan con su vida, como si el silencio fuera la única manera de mantener la paz. En la esquina del Callejón del Hambre, el niño del día anterior reaparece. Trae una porción de masa de maíz, la coloca en una pequeña olla de cobre antigua, la que su abuela dejó antes de morir. No sabe por qué lo hace, solo siente que debe hacerlo. Cuando el agua comienza a hervir, el calor se esparce, y en ese momento, escucha el sonido, el remover lento y constante, como un corazón latiendo. No tiene miedo, solo siente paz. Un gato negro pasa, se detiene a beber agua de lluvia, y lo observa. Sus ojos reflejan la luz del fuego, brillando como 2 monedas de oro. El niño sonríe y dice en voz baja, «Ellas están aquí, ¿verdad?». El gato solo ronronea suavemente y se pierde en la sombra. En lo alto, los ancianos se sientan frente a las ventanas, mirando hacia abajo. Ellos saben. Oaxaca continúa así, la ciudad come y es comida, cada generación a su manera. La historia de las hermanas Concha ahora es solo un eco difuso en las canciones populares, pero el ritmo de 3 golpes permanece. Resuena en el bautismo cuando el agua cae sobre la cabeza del niño.
Resuena en la iglesia cuando el sacerdote toca la campana. Resuena en la cocina cuando alguien remueve la masa. Très tiempo, posa. Très tiempo, posa. Un recordatorio de que la vida siempre se agita a partir de lo que ha muerto. Al mediodía, el sol cae con fuerza, todo se vuelve cegador. En la plaza, una mujer vende tamales sola, removiendo la olla sobre un pequeño fuego de carbón. El aroma se eleva, dulce, picante, salado, tan fragante que nadie puede evitar detenerse. Cuando alguien pregunta, ella sonríe, una sonrisa extraña, amable y triste a la vez. No se la receta. La olla se cocina sola. Se ríen, creyendo que bromea. Pero al irse, miran atrás. La olla ya no hierve, sino que permanece quieta, y el humo forma las sombras de dos mujeres inclinando la cabeza. Por la tarde, un grupo de estudiantes pasa, deteniéndose frente al viejo letrero Callejón del Hambre. La maestra les cuenta la leyenda de las hermanas Concha, su voz ligera como el viento. Los niños escuchan, no tienen miedo, solo curiosidad. Uno pregunta, ¿y si vuelven? Ella sonríe, mientras las recordemos, no volverán. Pero ella no sabe que justo debajo de sus pies, la tierra se calienta, cada grano de polvo vibra al ritmo del corazón de la ciudad. La noche llega de nuevo. Oaxaca se vuelve transparente, silenciosa como si todos los sonidos se guardaran en una caja cerrada. La gente duerme, pero en algún lugar, alguien sigue removiendo la olla. No para cocinar, sino para que el mundo siga respirando. Las casas antiguas, las paredes agrietadas, los pequeños fogones, todos tienen su propio ritmo, uniendo un suspiro interminable. A las 3 de la madrugada, el viento sopla sobre la ciudad, llevando el aroma de los tamales, suave, cálido y muy real. Alguien despierta somnoliento, abre la ventana, huele el aroma y cierra los ojos, susurrando, gracias. No se sabe a quién. Solo se sabe que, en ese aliento, Oaxaca sonríe. Se puede decir que si la historia de Oaxaca todavía continúa, no continuará con sangre, sino con aliento. Porque cada vez que el amanecer se repite sobre esta ciudad, la luz es un poco más tenue, y la memoria un poco más densa. Cuando la gente cree que la historia ha terminado, llega otra generación, que continúa removiendo, que continúa viviendo. Los niños crecen entre el aroma del maíz asado, no conocen a las dos hermanas Concha, pero conocen el ritmo de remover 3 veces y pausar, como una canción de cuna. A sus ojos, los tamales no son comida, sino un ritual, una forma de mantener al mundo funcionando, de evitar que la ciudad se deshaga. En una pequeña escuela cerca de la plaza, los maestros enseñan a los niños a hacer tamales para preservar la tradición. Los niños ríen, con las manos manchadas de masa, sin saber que sus manos están repitiendo exactamente el ritmo de las manos antiguas. El viento entra desde afuera, atraviesa las ventanas, mueve las tiras de tela colgadas en la pared, creando un sonido como cucharas golpeando ollas. Una niña se detiene, inclina la cabeza. Maestro, ¿quién está cocinando? Nadie responde. Toda la clase se queda en silencio escuchando cómo continúa el remover, lento, uniforme y suave. Por la tarde, en Oaxaca vuelve la lluvia. Las gotas pesadas y redondas caen sobre los techos de teja, creando un sonido grave y resonante, como un conteo. En el Callejón del Hambre, el agua de lluvia se mezcla con el polvo formando corrientes. Entre esas aguas, la gente jura haber visto pequeños fragmentos de hueso, blancos, flotando. Pero son solo ilusiones, porque el agua en Oaxaca siempre tiene el color de la memoria, ni turbia, ni clara, solo un matiz dorado de lo que alguna vez ardió. Por la noche, en una casa antigua, una mujer mayor enciende la radio. La emisora local transmite un programa de cuentos antiguos, con la voz del locutor grave, uniforme y un poco ronca, hablando de las dos hermanas Concha como si hablara de una lluvia pasada. Cuando el programa termina, la radio no se apaga, sino que emite un golpeteo, 3 tiempos. Posa. 3 tiempos. Posa. Ella no se asusta, solo sonríe, apaga la luz y susurra, ellas todavía recuerdan. Oaxaca sigue viva, sigue respirando, pero todos saben que esta ciudad no pertenece completamente a los vivos. Es un punto de encuentro, entre la memoria y el presente, entre el hambre y la saciedad, entre el alma y el cuerpo. Y cuando llega la noche, todos los límites se vuelven difusos. Se dice que en la noche del Día de Muertos, cuando las almas regresan a visitar los hogares, nadie en Oaxaca duerme realmente. Las calles se llenan de flores amarillas de cempasúchil, el incienso es denso, y entre ese aroma se extiende de nuevo el olor a tamales. La gente coloca tamales en los altares, diciendo que es para invitar a los ancestros,
pero en realidad es para recordar a las dos primeras mujeres que los cocinaron. Cada tamal cuidadosamente envuelto, colocado junto a una vela, y cuando la vela se consume, la masa de maíz dentro siempre desaparece. Nadie lo puede explicar. Nadie se atreve a preguntar. Cuando la medianoche pasa, la ciudad queda tranquila. La luz de la luna cae sobre el callejón del hambre, fina y pálida como un cabello plateado. El viento sopla, llevando un calor ligero, ese calor inexplicable, como si alguien estuviera muy cerca. Y luego, el grito de venta vuelve a sonar, distante, tembloroso, suave como un aliento, tamales calientes. Los habitantes no corren, ni prestan atención. Solo sonríen, se arropan y dejan que el sueño los alcance, porque saben que mientras ese grito siga, la ciudad todavía está cocinando. A la mañana siguiente, cuando la niebla se disipa, la ciudad abre los ojos, y parece que Oaxaca está completamente tranquila. Pero quienes han vivido mucho tiempo aquí saben que en ese silencio hay un murmullo como oración incomprensible. Ya no temen. Aprenden a escuchar. El hambre deja de ser enemigo y se convierte en un amigo anciano sentado a la mesa, recordándoles que cada bocado, cada respiración, cada minuto de vida es un préstamo. Una anciana que vende flores frente a la iglesia dice que cada mañana, al abrir su puesto, todavía saluda a sus dos primeros clientes por nombre. Buenos días, Concha. Nadie responde, pero el viento pasa, trayendo el olor del maíz, el chile y las calorías. Esa es la señal de que Oaxaca mantiene su promesa. Los jóvenes ahora cuentan esta historia con risas, con videos, con memes. No creen, pero se estremecen cada vez que el fuego de la cocina se mueve solo. Dicen, son las hermanas Concha jugando otra vez. Pero en su interior, todos saben que hay bromas que no son para reír, sino para recordar. Cada generación en Oaxaca aprende esto a su manera. Algunos niños aprenden a hacer tamales antes de aprender a escribir. Algunos adultos solo pueden dormir escuchando el hervir de la olla. Algunas parejas se casan entre humo y masa de maíz, como si el amor también necesitara cocinarse. Y cuando alguien se va de la ciudad, siempre lleva un pequeño tamal, no para comer, sino para recordar. En la temporada seca, cuando la tierra se agrieta, todavía se escuchan ecos bajo el suelo. Tal vez agua, tal vez ceniza. Algunos dicen que es Oaxaca recordándose a sí misma, no me olvides, alguna vez tuve hambre. Porque solo cuando el hombre olvida, el espíritu del hambre realmente regresa. En la última noche del año, antes de que estallen los fuegos artificiales, alguien deja una olla de cobre en la plaza. Pequeña, vieja, torcida, pero todavía brillante. Nadie se atreve a abrirla. A la mañana siguiente, la olla desaparece, dejando solo un círculo húmedo y una frase escrita con el dedo. Gracias por escuchar. Cuando la última noche se disolvía lentamente como el humo que se apaga, Oaxaca permanecía inmóvil, pareciendo una estatua esculpida con el aliento. Todas las calles, todas las ventanas reflejaban la débil luz que quedaba del fuego de los humanos. La ciudad ya no era un lugar de pecado, ni un sitio de expiación, era un lugar donde la memoria se cocina, lentamente, de manera constante, como un alimento que uno hierve toda la vida para olvidar su verdadero sabor. Quienes pasaban por allí decían que escuchaban el hervir bajo sus pies, como si la tierra se estuviera cocinando a sí misma. En la cima de la iglesia de Santo Domingo, la campana resonó con el último repique. El viento soplaba, llevando consigo un olor cálido y salado, el olor del pasado que aún no se había enfriado. En alguna cocina, alguien todavía removía, no por hambre, ni por costumbre, solo para mantener el ritmo del mundo en movimiento. Afuera, los gatos negros dormían sobre los escalones, moviendo ligeramente la cola, como ondas de un sueño profundo. Oaxaca ahora había aprendido a guardar silencio, y precisamente en ese silencio cantaba su canción. Una canción sin palabras, solo con ritmo, solo con aliento. Una canción sobre el hambre que se convirtió en amor, sobre el pecado que se disolvió en aroma, sobre las dos mujeres que se fueron de la vida pero permanecieron en cada partícula de polvo. Se dice que si pasas por el callejón del hambre justo cuando el amanecer toca la ciudad, verás un vapor elevándose desde los fríos ladrillos. Ese vapor no es niebla, sino el aliento de Oaxaca, recordándote que todas las almas que alguna vez fueron comidas siguen cocinando sus sueños en el horno del tiempo. Y si una mañana escuchas el suave hervir proveniente de una cocina que sabes que nadie está cocinando, detente. No tengas miedo. Solo sonríe y susurra, gracias, hermanas. Gracias por mantener este mundo aún cálido. Luego continúa tu camino, llevando ese olor contigo, porque no es solo el olor de Oaxaca, sino el aliento de la memoria humana,
donde cada historia, aunque haya sido devorada, sigue viviendo en el corazón de quienes saben escuchar.